Soy Gilles Allais, miembro del equipo investigador del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana y asesor de aguas y riesgos. Estamos aquí presentando un segundo podcast del Instituto Pensar sobre la Ley 2577 del 2026, sobre la preparación de su reglamentación y de la política pública asociada. Tengo conmigo Carolina Moreno Quiroz, quien es abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín y tiene una maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Desde el año 2011, Carolina está trabajando con la Corporación Jurídica Libertad, siendo hoy en día integrante de su junta directiva y coordinadora del área de defensa del territorio. La Corporación Jurídica Libertad, con sede en Medellín, es una organización que desde el 1993 impulsa la defensa y la promoción de los derechos humanos, de la naturaleza, los territorios y los pueblos, a partir de un enfoque de derechos humanos, un enfoque de litigio estratégico, con acciones jurídicas, organizativas y fortalecimiento de sus votos políticos, de movilización, incidencia y formación en acompañamiento a las comunidades de los departamentos de Antioquia y Chocó. El motivo de la invitación de hoy en día para este podcast número 2 es que desde mayo del 2022 la corporación brinda un apoyo imprescindible al proceso iniciado por mi persona en el marco de la maestría del Instituto Pensar de la Javeriana sobre migraciones humanas contemporáneas. Este apoyo que hemos tenido de la corporación tiene dos vértices. Un primera, que es un apoyo conceptual y logístico en todo lo que atañe a la co-investigación con la comunidad del barrio del Pacífico de Medellín, con la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 y con el Movimiento de Laderas de la Ciudad sobre una avenida torrencial que tuvo lugar en el barrio el 18 de septiembre de 2020. La segunda vértice de apoyo de la organización de la Corporación Jurídica es la preparación con la Mesa de Vivienda y Movimiento de Laderas de un evento descentralizado que tuvo lugar el 27 de julio de 2024 sobre la política pública de desplazamiento por factores climático-ambientales, defensa de la vida y del territorio. Gracias, Carolina, por su presencia aquí hoy. Le voy a hacer una primera pregunta, si ya está lista. ¿Podría, por favor, contarnos las razones por las cuales la Corporación Jurídica decidió apoyar al proceso del Instituto Pensar hacia la preparación de la ley sobre los desplazamientos por factores socioambientales y climáticos, esto casi desde el inicio del proyecto de ley, de la Ley 299 del 2022, por favor? Bueno, primero pues saludarte, Gilles, y agradecerte por la invitación y al Instituto Pensar, por supuesto, también por invitarme y a la Corporación Jurídica a este espacio. Pues como mencionaste en la introducción, pues la Corporación Jurídica, pues somos un grupo de personas profesionales que nos dedicamos a la labor y promoción de defensa de derechos humanos y en ese marco, pues uno de los enfoques es el tema y el aporte jurídico y cómo desde este saber, pues nosotros aportamos en las comunidades y pues asimismo para nosotros es indispensable la articulación con diversos actores, generar escenarios de incidencia para la garantía del reconocimiento de los derechos y pues la academia es un actor clave que consideramos un aliado pues realmente para la transformación de la sociedad. Por ello, pues para nosotros es importante participar de todas las iniciativas y demás. Pues en ese marco también de acompañamiento que brindaste con tu tesis a la comunidad del Barrio del Pacífico, pues ahí se ampliaron las comprensiones y digamos que por eso en atención también a la experiencia del acompañamiento a víctimas del conflicto que acompañamos, digamos, desde las diferentes experiencias de 33 años de trabajo en materia de derechos humanos, pues bueno, creo que es importante juntarnos a reflexionar. No tenemos siempre que todos los actores estar desde las mismas orillas, pero sí por lo menos desde las mismas apuestas políticas y en esa medida pues es importante también para nosotros entonces como sujeto político que acompañamos pues esas apuestas también de la comunidad y la comunidad participó también de diferentes espacios de construcción con el Instituto Pensar en Bogotá y otras comunidades también afectadas por factores climáticos y creo que desde ahí también empiezan unas juntanzas interesantes. Entonces creo que pues digamos que
que dicho todo esto en relación a los enfoques, pues también acompañamos de manera directa al barrio del Pacífico, como digo, y entonces en ese marco es importante continuar fortaleciendo los escenarios. Esta reflexión que pone el Instituto Pensar y que ponen varios investigadores, académicos, representantes a la Cámara en relación a un proyecto de ley, pues bueno, como actores en la sociedad, como sujetos y sujetas políticas, pues nos invita a la reflexión y a poner ahí algunos criterios de conversación, sobre todo de la experiencia del acompañamiento a comunidades en situaciones de riesgo, en condiciones con suelos de riesgos mitigables y otros no mitigables en barrios de laderas de la ciudad de Medellín. Y digamos que todo eso hace parte de múltiples motivos pues, que nos llevaron a ser parte de las reflexiones de este proceso del proyecto de ley. Sí, muy bien. Entonces tú hablas de gestión del riesgo, de preparación, de prevención de desastres. ¿Cuáles son, en tu opinión, los elementos fundamentales que se necesitan poner en la mesa o considerar en esta visión de prevención y preparación para evitar desastres? Pues digamos que hay varios elementos ahí que uno podría como intentar reconocer o poder identificar y pues digamos que hay elementos técnicos pues son muchos, pero yo no soy la experta en elementos técnicos, entonces digamos que a eso no me referiré, sino que digamos que de un modo u otro creo que es importante primero hablar de unos asuntos políticos, de voluntades políticas frente a estos temas, frente a la necesidad realmente de que hayan unos elementos desde las políticas públicas, desde los entes territoriales, desde las comunidades, desde los diferentes actores que permitan pues realmente pensarse en los temas de la gestión de riesgos de desastres en este marco legislativo pues también como las oportunidades que se puedan brindar. Pero aparte de eso, yo creo que es importante rescatar algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los retos asociados a la articulación de las instituciones del Estado para realmente el desarrollo de la garantía de los derechos. Creo que los derechos hay que verlos de manera integral y pues tristemente los derechos se han visto como servicios y por lo tanto son vistos de manera fragmentada y la acción del Estado es fragmentada, ¿cierto? Entendemos y comprendemos las competencias de cada a materializar el principio de la articulación armónica de las instituciones y por eso las políticas públicas, los planes, programas o proyectos que se diseñen y se creen, en este caso de materia de gestión de riesgo, tienen que integrar a diferentes entidades, tienen que integrar diferentes componentes. Entonces creo que uno de los elementos importantes en materia, pues digamos, política o jurídica, como digo, no técnica, para el tema de prevención de riesgos de desastres tiene que ver con los asuntos de la planeación armónica, de la gestión del hábitat de manera integral, de los presupuestos que realmente puedan ser invertidos en la gestión de riesgos de desastres, en la acción climática, ¿cierto? Pero digamos que ahí tiene que también voluntades políticas y de planificación de los territorios que están asociadas a la voluntad política para la gestión de riesgos de desastres. Entonces creo que creo que eso es un asunto muy importante que tendríamos que mirar. Y otro asunto que creo que dentro de los elementos que uno puede mirar para la prevención y esa gestión integral del hábitat, del riesgo de la que hablo con la planificación, asociada también al derecho a la vivienda. La vivienda, en la medida en que se garantice el derecho a la vivienda y se gestione, digamos, la vivienda informales, o sea, en barrios consolidados, pero con situaciones o condiciones de riesgos, en fin, donde se pueda priorizar y atender el derecho a la vivienda en asocio con el elemento muy importante hoy que los entes territoriales y que la nación misma en aras a seguir, digamos, estableciendo, digamos, como políticas que garanticen y considero que es como importante mirar las diferencias que hay que seguir encontrando en términos de los retos rurales, en términos de los retos urbanos, en términos de lo que implica realmente prevenir o evitar que se generen desplazados por factores climáticos. Creo que uno de los elementos de prevención adicionales pues, a estos que expongo en relación a la gestión del hábitat, a la vivienda, a la voluntad política para estos temas, creo que también debe ser la formación
el conocimiento frente a estos temas, porque también el negacionismo, el desconocimiento, pues no permite tampoco avanzar y dar soluciones de cara a la prevención, ¿cierto? Es intentar ver esto desde lo público, desde el bienestar, el buen vivir, si se quiere, de las comunidades. Entonces la acción del Estado debería estar direccionada a prevenir y no a curar y a lamentar que existan desplazados por factores climáticos, que sabemos que hay unas deudas históricas en este país, entonces toca echar mano de herramientas como estas, pero lo ideal es evitar que se produzcan eh, pues, desplazados por factores climáticos. Sí, son elementos que tú estás abordando, aportando para la reglamentación y para la preparación de la política, pero prácticamente sabiendo que la ley salió pues a finales de mayo. ¿Cómo estás viendo precisamente los próximos pasos sobre el tema de reglamentación y de preparación de la política? Sabes que, Jels, justamente yo creo que son muchos los retos que están asociados al tema de la reglamentación y de la política pública por varios factores. Ya. Lo primero es que en Colombia, Colombia es un país que ha vivido en conflicto desde hace muchos años. Uno de los primeros hechos victimizantes que se reconocieron en el marco del conflicto fue el desplazamiento forzado. ¿Cierto? Entonces, digamos que se supone ha tenido una institucionalidad y unas políticas enfocadas a la garantía de derechos de las víctimas. Y se supone que es un Estado que ha consolidado unos enfoques que permitan esa garantía de derechos para las personas que han sido afectadas por diferentes hechos victimizantes. En algunos momentos, pues, como repito, en el marco del conflicto, pero a su vez Colombia tiene mucha legislación en materia de gestión de riesgos, la legislación, las políticas en materia de riesgo, y a eso le sumen las ambientales. En materia ambiental también tiene una serie de políticas, planes, legislación, y si hablamos en materia de vivienda y hábitat, la misma historia. Hace poco salieron nuevas reglamentaciones, me refiero pues 2020-2021, en asociación a la necesidad de la gestión del hábitat, de la vivienda, de la gestión de riesgos. Entonces, existe un montón de legislación en Colombia, existe un montón de políticas públicas a cada uno de los temas, y entonces por eso ahora decimos, bueno, esta es una legislación que tiene una categoría que es la de víctimas, y entonces cómo garantizar la no repetición. Y para garantizar la no repetición, pues tiene que ver con la prevención y la gestión, y tiene que ver con la gestión del hábitat de manera integral, y la gestión de riesgos de desastres, y el derecho a la vivienda, ¿cierto? Entonces, eso podrían ser elementos. Entonces, ¿cómo realmente esos elementos de los que se supone, entendiendo lo que significan los derechos de las víctimas, si hablamos de desplazamiento, implica? Pero adicional a eso también, repito, hay unas necesidades de permanencia en los territorios, por ejemplo, para las comunidades rurales que vienen pensándose y vienen organizándose en función de propuestas alternativas de planificación de los territorios, por ejemplo, como las APA, las áreas de protección para la producción de alimentos, que finalmente son una figura ambiental, pero busca prevenir derechos del campesinado, y todo eso es transversalizado por la necesidad de hacer acción climática y gestionar los riesgos que hay en los territorios rurales, que muchas veces son poco gestionados, porque justamente sí que en las zonas rurales se naturalizan movimientos en masa, se naturalizan ciertas situaciones, y entonces hay una necesidad de empezar a abordar también en la ruralidad los temas asociados al riesgo de desastres desde la planificación de los territorios, y son las comunidades étnicas y campesinas quienes también tienen mucho que aportar, como en las zonas urbanas lo hacen las comunidades urbano-populares. Entonces, los retos para la formulación de la reglamentación de esta ley son muchos, porque cómo, y la pregunta ahí es clave, ¿cómo lo que ya existe se puede materializar? Porque si no, seguimos teniendo muchas reglamentaciones que siguen quedando en el papel, y entonces muchas veces nos vemos en un mar de legislación que llega a un punto en el que ni siquiera sabemos cómo enlazar, cómo anclar, cómo poner a conversar, porque entonces cada vez las competencias se van diluyendo más o se van, entonces digamos que hay muchísimos retos ahí en materia de, como repito, esta política que toca asuntos de víctimas, asuntos de ambientales, asuntos de riesgos, asuntos de vivienda, y todo ya está muy sobre reglamentado, con una adicional.
que son las comunidades en mayores situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y victimizadas históricamente por el conflicto, las que habitan las zonas donde son más, principalmente afectadas por los efectos del cambio climático y que son además de manera diferenciada en atención a mujeres o en atención a niños, niñas, adolescentes. Entonces digamos que ahí la reglamentación tiene que ser como lo que ya hay lo puede articular, ¿cierto? Puede ser una de las opciones que ahí puede encontrar como va, paso y vía a esto, ¿cierto? Otro de los asuntos que en algún momento se me ocurrió es, por ejemplo, cómo intentar que ciertos planes o programas que permita esta legislación puedan ser vinculadas desde los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial en los municipios pequeños, como determinantes ambientales, por ejemplo, que obliguen que la gestión del riesgo sea un asunto más, digamos, de mayor compromiso y de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Que se amarre un poco más, pero repito, hay muchas obligaciones dispersas en el Estado. Entonces, bueno, yo creía que un poco ahí es que, y le completaría que esos retos, no puedo dejar de hablar del nuevo gobierno que fue elegido, o el gobierno electo, que digamos que ya hay unas promesas de regresión de derechos, hay un negacionismo del cambio climático y sus efectos, hay unas promesas de recortar planes, programas y proyectos del Estado y las instituciones del Estado. Y entonces pues sabemos que estos temas, además porque el extractivismo y la necesidad de seguir explotando los bienes comunes en Colombia para la producción de energía o para productos mineroenergéticos o ahora los minerales que se necesitan para la transición energética, van a seguir siendo las zonas donde se vuelve a agudizar el conflicto y entonces también la pregunta de los retos que también que tenemos como sociedad, no solo en el marco de la reglamentación, porque puede que no se salga nada y esto quede en el anaquel, porque no hay interés justamente de un gobierno electo en ello. Entonces toca la movilización y la articulación de actores, académicos, comunidades, organizaciones civiles, para que lo poquito o mucho que se logró avanzar no se regrese, no se reverse todos estos esfuerzos de estos últimos años en estas materias ambientales de gestión de riesgo de vivienda, de víctimas, porque si no, pues digamos, nos vamos a ver otra vez pues como abocados como a la desmoral de las comunidades, y creo que es importante mirar es cómo nos seguimos juntando, articulando para que lo mucho poquito pues continúe. Creo que eso es otro de los retos que podríamos identificar de cara a la reglamentación y a los planes que son necesarios que sean atendidos en las comunidades. Más o menos creería yo que esos como algunos elementos que se me ocurren podríamos reflexionar de cara a lo que se viene. Y en cuanto a las propuestas que se han hecho desde los territorios, desde estos últimos años, que yo conozco un poco pues los de la Comuna 8, pero no son los únicos, las propuestas que se han hecho hacia el Estado, como para la gestión comunitaria del riesgo, como para soluciones de acción climática incluyente. Hay algunos elementos que tú piensas que en el marco, pues en este contexto político que tiene el país, con el cambio de gobierno, hay elementos que serían importantes que tomarán en cuenta otras comunidades del país, otras organizaciones territoriales o asociaciones o organizaciones de la sociedad civil, como para ir marcando un futuro que sea un avance y no un retroceso. Sí, sí, yo creo que uno de los elementos más importantes, y lo decía al principio, y creo que en eso es parte de lo que nos une con la academia, y es la formación como elemento de transformación de la sociedad y de las realidades de la sociedad. Entonces creo que es importante seguirnos formando como comunidades y conociendo el riesgo, organizándonos. Creo que uno de los elementos más importantes de los que todos y todas podemos echar mano es la organización social y comunitaria para poder generar, digamos, el fortalecimiento en la autonomía. Es una realidad que el Estado y las instituciones del Estado, históricamente en zonas rurales y en zonas urbanas, no ha sido quien garantice y materialice las condiciones materiales de existencia de la gente o las soluciones que realmente la gente necesita, sino que la misma gente lo ha hecho y ha encontrado muchas formas de hacerlo.
por convites, por la juntanza, por el hacer, con la iglesia, con actores privados, con la academia. Entonces creo que la organización en clave de autonomía y fortalecimiento de las autonomías de las comunidades es parte, creo que, de los agentes movilizadores realmente también para continuar. Creo que y eso es porque las comunidades podemos hacer soluciones basadas en la naturaleza, porque conocemos el territorio, hemos de un modo u otro convivido siempre con todos los elementos que hay ahí. Entonces, poder contar con acciones como las soluciones basadas en la naturaleza, poder generar construcciones y edificaciones resilientes al cambio climático, y es un poco poder pensar en cómo mejorar los asentamientos y los barrios autoconstruidos, ¿cierto? Los que ya están. Entonces ahí hay unos elementos donde nos podemos juntar la academia, las comunidades, los diferentes saberes, los actores privados, el Estado, para poder, digamos, seguir, digamos, haciendo parte de las necesidades que sabemos que son muchas y que en este contexto de crisis climática, pues hay que buscar soluciones rápidas y creativas porque las deudas históricas son muchas. Entonces, creo que son aprendizajes que desde la Comuna 8 y desde la Corporación Jurídica hemos intentado siempre dejar a las comunidades, y es incidir, visibilizar, movilizar las ideas, las propuestas, organizarse y articularse con varios actores para poder generar, digamos, escenarios realmente democráticos de transformación. Y pues en materia de gestión de riesgos, sabemos que gestionar el riesgo es gestionar la vida, es defender el territorio. Entonces digamos que es un componente muy importante como elemento para la permanencia de las comunidades. Eso hace parte de las propuestas que creo que es importante que sean rescatadas y que son lo que las comunidades y las organizaciones hemos querido poner, y es la voz nuestra ahí, el conocimiento que tenemos, y pues mirar cómo se priorizan estas necesidades también desde los presupuestos y no solo desde el simbolismo de la ley o desde el simbolismo del discurso, sino cómo se materializa y se concreta en estos planes. Bueno, Carolina, pienso que hemos tocado los diferentes puntos relacionados con las relaciones entre el Estado y las organizaciones locales, las relaciones entre la articulación que necesita el Estado. Necesitamos comunidades organizadas, necesitamos reconocer la existencia en Colombia de mucha normatividad y mucha experiencia en cuanto a desplazamientos por diferentes factores, a los cuales se agregan los factores ambientales, se agrega la transición energética. Yo le agradezco mucho su participación y espero que nos veamos pronto. No, yo a ustedes, Gilles, a usted como académico que sigue aportando a las comunidades, al Instituto Pensar, que también, digamos, la academia tiene esas responsabilidades también, creo yo, y comunidades académicas como estas que se piensen desde la investigación, aportar materialmente a las comunidades y juntarse con organizaciones como nosotros a pensar, a reflexionar, a hacer. Creo que eso es muy valioso y muy importante, y creo que eso vale la pena también rescatarlo. Entonces, por eso también agradecer este espacio, porque este espacio permite también eso, que se continúe la voz y la reflexión. Entonces, bueno, seguimos construyendo y pensando frente a los retos y al porvenir. Muchas gracias y nos veremos en el próximo podcast, en el cual trataremos de ahondar y de entrar más en detalle sobre la parte de gestión de riesgos. Muchas gracias a todos.